Buenas noches y bienvenidos al 16º capítulo de Radiografía Constitucional. PUC crea un lugar de trabajo más feliz. Y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Y comenzamos saludando a quienes nos acompañan por las pantallas de Canal 13, Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Lo vamos a ver en pantalla en un instante. Quedan apenas 10 días para que más de 15 millones de chilenos puedan aceptar o rechazar el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional en una votación que esta vez es de carácter obligatorio. El plebiscito de salida se acerca y junto a eso aumentan las dudas prácticas sobre este proceso donde la mayoría de los votantes fuimos cambiados de local y de mesa, pero también hay preocupación por los ataques infundados que recibió el CERVEL desde la extrema derecha, que acusó un posible fraude por el número de fallecidos habilitados para votar. Los últimos sondeos, conocidos antes de que comenzara la veda a la que obliga la ley, dicen que el rechazo llega con ventaja sobre el apruebo, pero la carrera, también dicen la mayoría de los encuestadores, aún no está corrida y una de las grandes dudas es cuántas personas finalmente van a votar y a cuál de las dos opciones van a favorecer estos nuevos votantes, de los cuales sabemos muy poco. Por otro lado, están los indecisos, aproximadamente un 15% según las encuestas. Y luego está la incertidumbre y los escenarios políticos que se abren tras el 4 de septiembre. Si gana el apruebo, ¿cuál va a ser el calendario de implementación de los cambios constitucionales y también de las reformas a las cuales se comprometieron en el acuerdo del oficialismo? Y por el otro lado, si gana el rechazo, ¿habrá o no un nuevo plebiscito, una nueva convención con las mismas características del anterior o con modificaciones? Son algunas de las preguntas que intentaremos contestar esta noche aquí en Radiografía Constitucional y vamos a comenzar de inmediato justamente con el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Andrés? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Le tengo como una especie de metralleta de preguntas. Bueno, vamos. Porque son demasiadas las dudas que están dando vueltas en relación a este tema. Primero, quiero preguntarle para usted, ¿cuál es el principal desafío que como CERVEL están viviendo con motivo de este plebiscito de salida? Bueno, ya pasamos, el primer desafío era la georreferenciación y la asignación a las mesas y creemos que fue bastante exitoso. ¿Ya? El segundo desafío siempre es que se constituyan las mesas relativamente temprano y que se constituyan todas y lleguen los vocales y se puedan constituir las mesas o con los reemplazos que hacen los delegados. Ya. Después de eso ya la cosa está en tierra derecha. En tierra derecha. Sí. Finalmente, ¿cuántos son los votantes habilitados en Chile y en el extranjero? En Chile son 15.070.000 aproximadamente y en el extranjero son 97.000. 97.000. En ambos casos, ¿la votación es obligatoria? No, es solo obligatoria para los electores en Chile, sean chilenos o extranjeros, y es voluntaria a los electores a los chilenos que están en el extranjero. Volvamos a recordar que es una votación obligatoria. Sí, es ¿Qué obligatoria. pasa si no voto? Bueno, si no vota va a ser denunciado al juzgado de policía local por el CERVEL unos 3 o 4 meses después de la elección, porque se demora en revisar los padrones y ahí lo van a citar. Y ahí solo en el juzgado se presentan excusas. Eso es muy importante si es que la persona hay 4 excusas. El estar en el extranjero transitoriamente, ya lo puede demostrar con los pasaportes, etcétera. Cualquier problema de salud o discapacidad que es con certificados médicos. Después estar a 200 kilómetros de distancia. Ahí la recomendación a las personas es ir el día de la elección, no antes ni después, a una comisaría o un retén, que van a estar habilitados para eso, a dejar constancia de que están ahí. Que están lejos del local de votación. Que están en ese lugar. En ese lugar, perfecto. Por lo tanto, están a 200 kilómetros. El juez sacará la cuenta si era a 200 kilómetros o no. Y hay una general que dice cualquier otro impedimento grave. Personal de las Fuerzas Armadas que tiene que trabajar en otro local de votación,
También creemos que pilotos, por ejemplo, tripulantes de vuelos, que en el país es importante que funcionen los vuelos ese día, y por lo tanto es una excusa, es un impedimento grave. En general también choferes de la locomoción colectiva, pero ellos van a hacer turno. Puede haber personas en hospitales que no pueden abandonar su turno. Revisemos las multas, las estamos viendo, vamos a ver en pantalla ahora esas multas, porque son bastante onerosas, van de media UTM, ¿no? Sí. A 3 UTM. O sea, así es, eso es. Como 30.000, porque ya vamos a llegar con la... O sea, la media UTM, sí. A 179.000. Sí, eso aproximadamente. Redondeando. Sí. Ya. Lo que pasa es que hay la sensación de que en general estas multas no se cobran. No, bueno, la obligación hoy día de los jueces de policía local es cobrarlas, digamos, en la ley, citar a las personas y cobrarlas. No, ¿Es muy complicado ese proceso? ¿Por qué se demora? Es complicado porque tienen que citar, depende de la cantidad de gente que sea, pero ya, tienen que citar a y ese gente. dinero va a beneficio municipal. O sea, las municipalidades tendrían un cierto interés en cobrar estas multas. Sí, tienen renta municipal, constituyen renta municipal. Ya, porque por ejemplo, yo calculé en Maipú, la comuna de Maipú, en la última elección se abstuvieron 300.000 personas. Pongámosle que le hicieron una multa de 50.000 pesos a cada uno, es mucha plata, son 15 millones de dólares. Mucha plata, sí, puede ser. Sí, entonces, pero ¿usted cree que ahora, en este caso sí se van a cumplir esas sanciones? Esta razón está para que la gente vaya a votar, por eso que se puso obligatorio, digamos. No, yo no puedo hablar por los juzgados de policía local, pero es la obligación legal de ellos el cobrar las multas. Ya. Vamos a mostrar, estamos mostrando también en pantalla el sitio web del CERVEL y el teléfono donde la gente también puede consultar dudas, local de votación, porque se cambiaron todas las mesas y se cambiaron todos los locales. No todos los locales, porque, bueno, depende de las ciudades. Hay pueblos chicos donde hay un solo local y sigue donde mismo. Pero sí, hay un gran cambio de locales en las zonas urbanas. Y desde luego mesas cambiaron todas. Así que toda persona tiene que consultar. No puede ir a votar sin saber la mesa. Y la recomendación es que no solo consulte, sino que adicionalmente anote el local, etcétera, para no estar consultando muchas veces y no sobrecarga la página, por así decir. Una de las cifras que ha llamado la atención es que más de 13 millones de personas han consultado en la página del CERVEL su local de votación. ¿Le parece a usted que esta cifra, que es grande, indica que realmente mucha gente va a votar? Sí, es un buen indicador. Son 13.100.000 hasta ayer y son RUT distintos. Porque RUT totales tenemos sobre 24 millones, ¿ya? Pero RUT distintos son 13.100.000 hasta ayer. Horarios de funcionamiento de los locales y también el hecho que usted me decía, bueno, si un piloto está trabajando, a lo mejor tenemos que funcionar los aeropuertos, mejor. Pero eso es un feriado en el cual los trabajadores, incluso si están trabajando, tendrían que tener el tiempo para ir a votar. Sí, bueno, hay permisos en la ley. Primero hay un permiso para los vocales, con toda la jornada, incluyendo el sábado, porque los vocales tienen que ir a constituir las mesas a las 3 de la tarde del sábado. Ellos tienen permiso toda la jornada y es obligación del empleador dárselo con remuneración, desde luego. Y todo trabajador tiene 2 horas para ir a votar, digamos. Mira, en general no ha habido problemas de que se den esos permisos en el pasado. ¿Algún riesgo de que, dado que esta es una votación obligatoria, se produzcan aglomeraciones de gente, mucha gente tratando de votar? Es un riesgo en cierto horario, que se concentra la gente alrededor de las 12. La gente quiere ir a votar antes del almuerzo y quiere levantarse temprano e ir a votar antes del almuerzo. Entonces la concentración está ahí. Pero nosotros hemos calculado, las personas se deberían demorar 1 minuto, máximo 2 minutos, y la mesa puede atender 2 personas al mismo tiempo, y con 2 minutos calculados son 6 horas y media para atender a los 400. Y la mesa funciona 10 horas. O sea, tenemos la capacidad para funcionar. Y el horario es de 8 de la mañana a 18 horas. Y es importante llegar al local a las 18 horas. No se van a cerrar ningún local. Eso es lo que pasó también una vez. Sí, pasó en noviembre, no en diciembre. No, en noviembre, sí. En noviembre. No vamos a cerrar ningún local. Esa es la instrucción que hemos dado. Y que las personas que pueden estar haciendo filas afuera, porque hay aglomeración adentro, se les tiene que permitir entrar. De esa forma, la mesa ve qué gente tiene en disposición a votar. Y la mesa no puede cerrar mientras haya gente en disposición de votar. Pero si a las 18 horas no había nadie en disposición de votar y la mesa cerró, una persona que llegue a las 18:03 se puede quedar sin votar. Perfecto. Otra polémica, la vamos a mostrar en pantalla. El texto del voto.
que se ha también puesto en cuestión, que dice, el texto dice, ¿aprueba usted el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Y sale la opción aprobar o rechazar. Sí. Dicen que el hecho que la pregunta incluya la palabra apruebo es como generar una cierta tendencia en el votante. Artículo 142 de la Constitución. Ahí quedó redactado y descrito cómo era el voto. Ya, entonces, en el fondo, el CERVEL no tiene la culpa. El CERVEL no tiene la culpa de... En el fondo sí quedó establecido, básicamente. Está diseñado el voto en el artículo 142 de la Constitución Política y eso se aprobó por 2/3 en su momento en el Parlamento. Ya, mire, le junté como 10 fake news en relación a que están circulando en redes sociales en relación. Le voy a ir diciendo de a una y usted me va diciendo. ¿Va a ser obligatorio tener pase de movilidad para ir a votar? No, eso es falso. Por ningún motivo. No se puede pedir pase de movilidad en el local, ni tomar temperatura. En algunos casos hemos visto en las elecciones del año pasado que algunos municipios, por hacerlo mejor, comenzaban a tomar temperatura. Imagínate que si la temperatura era alta no podía votar la persona, no podían hacer un diagnóstico médico ahí para impedirle el derecho a sufragio. No hay ninguna de esas cosas, digamos, exigencias. Usar mascarilla y todas esas cosas. Mascarilla tiene que tener dentro de los locales y hay un kit sanitario también a la mesa y tratar de no tener contacto con la mesa, o sea, dejar el carnet encima para que no se lo toquen, etc. Ahora, hay incluso las personas que se trasladen a lugares distantes a votar, ya sea en buses o en más de 200 kilómetros, entiendo, y en aviones, tampoco se les va a exigir el día antes, durante el día de la elección y el día siguiente, el pase de movilidad, en la medida que demuestren con la consulta del CERVEL que su lugar de votación está hacia donde están viajando. Ya, otro fake news, 150.000 personas privadas de libertad van a poder votar. No, eso es falso. Primero, no hay 150.000, entiendo yo, hay 47.000 y no todos, muy pocos tienen derecho a voto, tienen como 7.000 de esa población penal derecho a voto. Y se inscribieron, cambiaron de domicilio a los centros penitenciarios y quedaron para votar 990. Algunos ya están libres, pero tienen que volver a la cárcel en ese caso a votar, porque ese es su domicilio electoral. Y hay 39 gendarmes, eso hace un total de 1.029 electores en los recintos penitenciarios. Vamos a una de las polémicas que se habló también mucho en relación a que el padrón tenía muchos fallecidos e incluso habían personas que estaban inhabilitadas. Se nombró el caso de Palma Salamanca y de también una exfrentista prófuga, Maritza Jara, que estarían habilitadas para votar. O sea, habilitadas. Habilitada. Sí. No, mira, a ver, tenemos un problema desde la inscripción automática de gente mayor que por edad suponemos fallecido, pero no tenemos la defunción. Y en algunos casos tampoco la tiene el registro civil. ¿Ya? La gran mayoría ha fallecido en el extranjero y no han tramitado defunción en Chile. Hay otros que son problemas antiguos del registro civil de los años 50 en que las defunciones no tenían RUT, que las defunciones eran imperfectas en los nombres, etc. Entonces tenemos un problema ahí, lo hemos ido solucionando de a poco con una nueva ley, nos queda trabajo por hacer. También están todos los fallecidos entre el 1 de abril, el 1 de mayo, que se cerró el padrón, y al 4 de... No es fácil, pero en cualquier caso no es fácil que una persona vaya con un carnet de un fallecido. Es que ese es el punto. Se sospechó que habían fallecido y se lo iba a suplantar, pero también se podría suplantar a los vivos, digamos, no solo a los fallecidos. Por eso que hay un control de identidad, que la persona tiene que concurrir con pasaporte y cédula de identidad. Ojo, pueden estar vencidos desde el 1 de octubre del 2019 en adelante. Claro. Es bien generosa la ley en eso. Pasaporte tiene que ir, o carnet, pero carnet no papeles que muestren que están renovando. Pasaporte o carnet y hay una identificación en la mesa, identificación que pueden verificar los apoderados, y además hay un perito del registro civil para hacer una identificación por huellas si fuera necesario y hay duda en la mesa. Ya. Y por último, esta es una respuesta que nos va a servir para las siguientes conversaciones que vamos a tener acá. Usted dijo que para elegir nuevos convencionales, en el caso que ganara, por ejemplo, el rechazo, habló de 125 días, hoy día dijo 140 días. La ley tiene 140. 140, o sea, son 5 veces, es mucho tiempo, pero ¿desde cuándo se cuentan esos días? No, mira, la ley establece, esta es la cadena más larga desde una elección. Los 140 días están en la ley para las elecciones parlamentarias y municipales para comenzar a hacer el padrón. Ahí se cierra el registro electoral, se elabora el primer padrón
que se le entrega el día 120 a las firmas de auditoría. Ya, pero por ejemplo, me refiero, después ya, que se audita, se reclama. Pero una vez que se vota, cuando se termina la votación, ¿empiezan a correr los 140 días? No. ¿O cuando se proclama el resultado? ¿Cómo No, cuando son 140 días antes de una elección. Entonces hay que saber la fecha. ¿No? Claro, hay que saber la fecha. Estos procesos están en la ley, hay un plazo para reclamar el padrón, etc. Incluso cuando es una elección con candidatos, hay que inscribir los candidatos 90 días antes. Y hay mucho reclamo en los tribunales de candidatos que tienen que resolverse antes de hacerse los votos, etc. Entonces no es llegar y decir, hagamos la elección el próximo mes. No, por ejemplo, para hacer así como en calendario, para realmente, por ejemplo, elegir nuevos convencionales tendría que ser en marzo del 2023. Bueno, es una posibilidad. Ahora, yo dije que 125 porque este plazo, a solicitud del Parlamento y del Gobierno para este plebiscito, se redujo a 125 días y se cerró el 1 de mayo el registro. Además, es muy importante que se abra el registro. Legalmente el registro se va a volver a abrir el 1 de octubre. Y es muy importante que esté abierto, porque hay gente que quiere hacer cambio de domicilio. ¿Ya? Hay que rebajar las defunciones, digamos, y hay que actualizar nuevos electores, digamos, que pueden votar, extranjeros nuevos que han cumplido 5 años, y todo lo que es condena o absoluciones que tienen que procesarse. No estamos haciendo nada, todo eso está congelado el 1 de mayo a la fecha. Muy bien, muchas gracias Bien, Andrés Tagle por habernos acompañado esta noche en Radiografía, contestar todas nuestras preguntas ahí Bien, rápidamente. Muchas gracias, que esté bien. Y nosotros vamos a seguir con nuestro segundo panel. Hoy día tenemos 3 paneles, vamos a estar tocando varios temas de dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola. Damos la bienvenida a Cristian Valdivieso, director de Criteria, y a Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Buenas Dos noches. empresas encuestadoras, bien conocidas. Y quería partir preguntándoles por sus cálculos en torno a la participación, que es como la duda que tenemos todos. A Cristian. ver, lo que nos muestran los datos en términos de la disposición de la gente, el interés comparativamente con otras encuestas, o sea, con otras elecciones, más el voto obligatorio, Claro. que hay alta conciencia de que eso existe, más allá de que no hay tanto miedo, pero sí temor a las consecuencias, pero sí hay conciencia que existe y un porcentaje igual se va a movilizar. Es que vamos a tener una participación posiblemente bastante mayor que la que tuvimos en segunda vuelta, que fue un 56% del presidente con José Antonio Kast, que fue la mayor participación que hemos tenido. Entonces, Que votaron 8.300.000 y tantas mil personas. Claro, yo creo que vamos a tener 65% de participación, por lo menos 1,5 millones más de votos posiblemente. 1,5 Eso es lo que millones más de nosotros votos. Entonces estaríamos en torno a ¿cuánto? ¿A los 10 millones? Claro, 9,7 millones, 10,200,000 si es que votar el 70% del padrón, pero por ahí pareciera que va a estar. ¿Cuál es tu cálculo, andan las Roberto? cosas. Bueno, no tenemos muchos antecedentes porque como nos gusta ser creativos en este país, somos de los pocos países que han transitado de vuelta de voto voluntario a voto obligatorio. La otra vez lo dije y alguien me mandó un WhatsApp y me decía, Bulgaria 2016 también ocurrió, pero más allá de eso no hay. Por lo tanto, no hay mucho patrón para poder identificar la participación. Sí sabemos más o menos que en países similares al nuestro, 70% de participación promedio con voto obligatorio suena algo razonable. Como decía Cristian, que yo coincido con él, lo que sabemos en función del interés que ha demostrado esta elección y la disposición a ir a votar está casi 15 puntos más alta que la segunda vuelta presidencial, que ya habíamos roto un récord del 56%. A mí me parece razonable 70%, entre 65 y 75% de participación, entre 1 millón y 1,5 millones de electores adicionales a los que tuvimos en la segunda vuelta. ¿Y a quién beneficia más que vote más gente? Porque se dice de todo también, hay teorías de todo tipo, Cristian. Depende. Depende, Es decir, obvio. de cómo se componga, o sea, de cómo se componga ese nuevo electorado. Ya. ¿No? Es decir, nosotros estamos estimando, un poco lo que estamos conversando acá, que va a haber 1,5 millones más de electores potenciales respecto de lo que pasó en la segunda vuelta, y la composición de ese electorado es lo que va a definir a quién le conviene. Es decir, si es un electorado, digámoslo en términos gruesos, más urbano, más propio de la región metropolitana, de comunas de segmentos medio bajos y bajos, donde al presidente Boric le fue muy bien, en la región metropolitana el presidente Boric le sacó 20 puntos de diferencia a José Antonio Kast. Si ese electorado, más o menos, es el que más se moviliza, ¿verdad? Y son jóvenes, además, que es un electorado muy más apruebo, bueno, puede favorecer al apruebo. Ahora, si es un electorado de más edad, más transversal al país y a las distintas regiones, puede ser que termine favoreciendo al rechazo. Roberto. Venimos de un 56% Boric, 44% Kast, con un 56% de participación, mayor participación en la región metropolitana, mayor participación de los segmentos jóvenes.
¿Qué es lo que dice la última encuesta Criteria que conocimos, la última encuesta CADEM que conocimos? Más o menos 9 puntos de diferencia en favor del rechazo al apruebo. La única razón que explica hoy día esos 9 puntos de diferencia en favor del rechazo por sobre el apruebo es que está reequilibrándose la participación de las regiones de los mayores de 35, 40 años, especialmente las de 50 años que se quedaron afuera. Si no, no podría haber esta diferencia de 8 o 9 puntos. Lo que nosotros hemos visto, consolidando, por ejemplo... Es que le favorece al rechazo. O sea, a mí es claro, digamos, si no, no habrían 8 o 9 puntos de diferencia en las encuestas. Lo que hemos visto claramente, nosotros hicimos un análisis consolidando las 14.000 encuestas que hemos hecho desde enero a la fecha. Y vimos cómo declaró haber votado en el plebiscito de entrada, votó apruebo, votó rechazo o no votó, si votó Boric, votó Kast o no votó en la segunda vuelta, y si hoy día aprueba, rechaza o no vota en este plebiscito. Y cuando tú cruzas todos esos segmentos te dan 27 grupos y llegas básicamente al segmento que no votó en el plebiscito de entrada, que no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza, que es 2 veces más grande que el segmento que no votó en las 2 elecciones anteriores y que hoy día aprueba. Es decir, de cada 3 electores nuevos, hoy día 2 serían votos de rechazo, solo 1 sería voto aprueba. ¿Estás de acuerdo, Cristian? En teoría sí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo se va a componer ese nuevo electorado que se va a levantar a votar ese día domingo y con qué orientación se va a levantar. De hecho, nosotros con voto voluntario teníamos más o menos estimado un tipo de elector promedio que participaba en las elecciones y de alguna manera uno podía proyectar que eso se iba a seguir repitiendo en el tiempo. Así todo, con voto voluntario, para el plebiscito de entrada del 2020 se subieron, y esos datos son del CERVEL, una cantidad importante de jóvenes que históricamente no habían votado y cambiaron bastante la elección. No es que la hayan cambiado del cielo a la tierra, pero aumentaron mucho la proporción de voto apruebo en el plebiscito de entrada. Entonces, hoy día creo yo que es importante mantener un cierto grado de duda respecto de quiénes son los que se van a levantar ese día, porque si es 1,5 millones o 2 millones más de electores, claro, uno puede hipotetizar que van a ser representativos de lo que están mostrando algunas encuestas en las mismas proporciones, pero si se desproporciona y salen a votar segmentos mucho más aprovistas o más rechazistas en términos etarios, geográficos, socioeconómicos, bueno, puede pasar algo interesante ahí de darse vuelta a la elección o cambiar en una dirección o en la otra, aumentando la diferencia o acortando la brecha. El votante del que estamos hablando, ¿es el mismo que el votante I, le llamamos nosotros el indeciso, al ciudadano I? ¿Es el mismo tipo de persona? ¿El que dice que está indeciso en la encuesta, el 15% que suele salir? Es que le pasa que en una encuesta... ¿O cómo lo caracterizarían ustedes a esa En una persona? encuesta, lo que nosotros llamamos indeciso es gente que te dice que no sabe, que no responde y que no vota. Esa suma de personas es indecisa, ¿cierto? Porque básicamente no tiene una opción clara sobre el apruebo o sobre el rechazo. Y eso se ha mantenido estable sobre el 15, 17% promedio en los últimos meses. Y hay varias consideraciones. Uno... son casi 10 puntos menos de lo que hay indecisos en una elección presidencial. Nosotros vimos en la segunda vuelta presidencial casi 26% de estos llamados indecisos. Por lo tanto, hay mucho menos indecisos de los que había en los procesos anteriores. 2, que cuando tú le preguntas a ese indeciso si probablemente votará apruebo, probablemente votará rechazo o probablemente no irá a votar, el 60% te dice que probablemente no va a votar. Y el resto se distribuye normal. Entonces, al final... el indeciso hoy día no es un factor que uno pueda pensar que va a generar un cambio en este proceso electoral. ¿Ya? El cambio, como dice Cristian, podría venir efectivamente si se produce una distorsión de participación que podría hacer que se achique la brecha del apruebo o el rechazo, o gente básicamente del rechazo que hoy día dice que rechaza, pero que no votó en las 2 elecciones anteriores. Lo que pasa es que a mí me dicen algunos encuestadores que en realidad el indeciso no existe, que la gente dice que está indeciso, pero en el fondo es porque no quiere decir que no va a ir a votar. Lo que pasa es que yo creo que tenemos 2 tipos de indecisos. Hay un indeciso que no va a votar, que es el que de pronto aparece en las encuestas que dice no voto, no me interesa. Y ese es un indeciso que probablemente no va a ir a votar. Si estamos hablando de que las encuestas hay un 15, un 20% de indeciso, eso supondría que va a votar el 80%. Entonces, y que si esos indecisos además se agregan, votaría el 100%, cosa que no va a pasar. Entonces, hay 2 tipos de indecisos. El que dice que no va a votar en las encuestas y que probablemente, como dice Roberto, no va a votar. Pero también hay otro grupo de indecisos que creo que es interesante, que es un indeciso que no sabe qué finalmente va a votar. Y ese grupo de indecisos es más interesante en términos de estimar que sí van a ir a votar y que pueden moverse de un lugar a otro. Porque no nos olvidemos que estamos frente a una elección donde los apruebos y los rechazos tienen puntos intermedios y particularmente
aquellos que quieren aprobar para reformar o aquellos que quieren rechazar para mejorar, no son grupos radicalmente distintos. Entonces ahí hay un mundo de indecisos que puede cruzar la frontera en uno u otro lado, y ese es un mundo de un 40%, que son parecidos a los otros indecisos, pero no son las mismas personas. Ahora, es interesante eso, y yo tiendo a coincidir, pero también si uno ve, por ejemplo, el plebiscito de entrada, lo cierto es que en las últimas 2 semanas no cambió el resultado. Si vemos en la segunda vuelta, en las últimas 2 semanas no cambió el resultado de lo que mostraban las encuestas, la Academia, la de Criteria, y la única donde vimos un cambio específico en las últimas 2 semanas fue en la primera vuelta presidencial. Kast venía marcando 5 puntos por sobre Boric, se cae 5 puntos la última semana, que no suman a Boric, porque dado que no es una elección binaria, sino que había otros candidatos, se reparten otros candidatos, pero recordemos que ahí hubo un muy mal debate de José Antonio Kast. Fuera de eso, y salvo un estímulo muy específico... Por eso, me gustaría esos estímulos. En este se vota por un texto, no es una persona, no tiene rostro, no tiene carisma, no hace debates, no habla el texto, ¿no? Eso por una parte. Y dos, la contingencia. Acá estamos viviendo la noticia de la jornada, ¿no es cierto? La detención de Héctor Yaitul, que en un comienzo se ve como un gran logro para el gobierno, pero luego ocurre lo de la salida de la ministra Janet Vega. ¿Cómo podría esta contingencia afectar el voto del apruebo o el rechazo? Porque siempre ustedes dicen que está muy unido la popularidad del presidente o la efectividad del gobierno con el voto apruebo. Cristian. Bueno, lo interesante es que este grupo de indecisos que va a votar, pero que tiene algunas dudas y que a veces han dicho de rechazo y otras veces dice apruebo, es un grupo bien marcado por la contingencia y muy asociado, muy vinculado su opción de voto a el juicio que tiene respecto al gobierno. Entonces, es interesante que en estas últimas semanas, en estos últimos días, pueden pasar cosas como las que han pasado que beneficien al gobierno, y al beneficiar al gobierno, como tú dices, efectivamente hay una relación directa con un beneficio para la prueba, o que lo afecten. Sumando y restando, lo que uno ve respecto a lo que ha pasado hoy día, lo más probable es que al salir la agenda de la campaña y situarse en esta discusión sobre la renuncia de la ministra y todo lo que está pasando en la Araucanía, eso le resta energía a la campaña y eso en general tiende a desfavorecer a la opción que va perdiendo o a favorecer a la que va arriba porque le resta energía a la campaña. Esta elección ha tenido 2 grandes momentos, en verdad. Entre enero y marzo, donde la apruebo tenía una diferencia que era estadísticamente significativa sobre el rechazo, 10 puntos de distancia. Eso cambió la primera semana de abril. Y si uno toma todas las encuestas desde la primera semana de abril a la última semana de agosto que pudimos publicar, el promedio es 46-37 con 17% indeciso, que en base 100 es 55-45. Entonces, han habido cambios producto de la coyuntura, por ejemplo, la cuenta pública hizo que subiera la aprobación presidencial y eso cerró un poquito la brecha. Luego en julio aumentó la brecha del rechazo producto del clima, principalmente inflacionario, el dólar a 1.000 pesos, la delincuencia. Luego el presidente logra recuperar un poquito el control de la agenda y vuelve al promedio, pero siempre volvemos al promedio. Ahora, dicho eso, ¿qué ha ocurrido? La franja no tuvo ni un efecto sobre la elección. El acuerdo para reformar de los partidos oficialistas no tuvo ni un efecto sobre la elección. El bono invierno no tuvo ni un efecto sobre la elección. El gas a precio justo no tuvo ni un efecto. Las giras del gobierno no tuvieron ni un efecto. Me cuesta ver qué podría ocurrir en estos próximos 10 días que tengan un efecto. Lo que está pasando hoy día es evidentemente interesante, pero en general lo que vemos es que el 90% de aquellos que votan apruebo están totalmente decididos a votar apruebo, que el 90% de los que votan rechazo están totalmente decididos a votar rechazo, y por lo tanto las posibilidades de márgenes son muy en el límite. Y Yaitul efectivamente es una buena noticia para Chile y por lo tanto una buena noticia para el gobierno, pero al mismo tiempo genera una sensación de temor en el sur, que netea. La incertidumbre y el temor favorece el rechazo, no favorece el apruebo. Entonces, cuando, por ejemplo, una cadena de buses anuncia que no va a viajar hacia allá, eso genera temor, ¿cierto? Y luego viene la renuncia de la ministra Jara, que también en el fondo tiene un efecto neteador de alguna manera. Yo creo que esta elección, salvo algo muy especial, está bastante decidida. Ya, vamos a hacer a todos les vamos a preguntar hoy día esta noche, que en este radiografía vamos a hacer una polla. A ver, ¿te la juegas por una cifra? Porcentaje, Cristian. Lo anotamos acá y vemos después. Que no es una encuesta, porque no podemos decirlo, Cristian. Es así, un juego nomás. Pero lo que pasa es que estas lógicas de predicción exacta a mí me molestan profundamente. ¿Por qué te la jugarías tú nomás? No, porque creo que además si hay algo que no podemos predecir es la conducta humana. Nosotros no sabemos lo que va la gente, con qué se va a levantar, con qué inquietud el día domingo y qué cosas pueden cambiar. Uno tiene que hoy día mirar los datos, mirar las cifras. Y como dirían los economistas, con la información disponible, uno dice que el rechazo hoy día mantiene una ventaja respecto al apruebo de más o menos, pensando en la elección, 6, 7 puntos. Ya, entonces, ¿cuántas serían tus cifras? En base 100.
¿En base 100? Sí. 50 y... Lo voy a anotar, ¿eh? ¿Ah? Estoy anotando. No, 6 puntos, o sea, 6, 7 puntos. 53, 47, 54, ¿Ya? 40 y... Y soy mala para la matemática, así Sí, que... claro. Ya, perfecto, 48. Ya, Roberto, ¿tú te la juegas? Nosotros le creemos a nuestra encuesta, ha sido efectiva en los últimos 5 procesos electorales. Si la elección hubiera sido el viernes pasado, viernes 19 de 45, agosto, 55. el resultado hubiera sido 55-45, que eso tiene un margen de error, que en el resultado más competitivo puede ser 52-48 y en el escenario más amplio puede ser más de 10 Muy bien. puntos. La elección va a estar por ahí, digamos. No quiero desacreditar las encuestas, porque las encuestas miden bien los climas de Sí. opinión, pero también es cierto que las encuestas le han apuntado, o le hemos apuntado, Sí. pero también nos hemos equivocado. Claro. Y creo que es importante un acto de Ser humildad responsable. frente a esto también. Y al final del día, lo que pasa es que los ciudadanos y las ciudadanas son absolutamente autónomos de decidir qué van a votar hasta el último día de la Bueno, vamos a elección. ver quién gana de todos los que vamos a apostar en esta noche. Muchas gracias a Cristian Valdivieso de Criteria y a Roberto Isixson de CADEM. Que estén muy bien. Y seguimos ahora de los números, vamos a pasar a la política, porque vienen muchos escenarios políticos y efectivamente tenemos que conversarlo también con algunos de aquellos que podrían ser protagonistas en este minuto. Así que saludamos en esta nueva mesa a Javiera Parada, vocera del movimiento Una que nos una. ¿Cómo estás? Buenas noches. Al ex convencional de Renovación Nacional, Ruggero Cosi. Al ex convencional del colectivo socialista, Ricardo Montero. Buenas noches. Y a la diputada de Convergencia Social, Yael Yeomans. ¿Cómo están? Buenas noches, Mónica. Bien. Gracias por acompañarnos. ¿La suerte está echada o no? ¿Quién quiere partir? Yael, cortito, eso sí, para que Ya. hagamos una vuelta entre todos. Bueno, yo creo que la verdad es que todo esto se juega en la última semana. Efectivamente, hay todavía un rango de la población que está indecisa y que también va a marcar cuál va a ser finalmente la alternativa que va a triunfar. Y en eso nosotros, al menos desde la Apruebo, tenemos toda la voluntad de estar en el territorio explicando las dudas que, hay que decirlo, se han generado durante todo este periodo de campaña también por una base de fake news y mentiras. Recién estábamos conversando, ¿cierto? Estaban conversando con el presidente del CERVEL al respecto y eso también obviamente afecta. Javiera. A ver, es una frase hecha, pero yo creo que las elecciones se ganan el día de la elección. Concuerdo con los panelistas anteriores que es muy difícil que pase algo, no sé qué podría pasar. Ojalá que no sea un terremoto, como dijo No, Pepe. por Dios. Lo que nadie quisiera. Pero creo que no conocemos, hay una enorme cantidad del padrón que no lo conocemos, que no ha votado nunca y que no sabemos si se va a levantar a votar o no. No sabemos si van a ser más jóvenes, no sabemos si van a ser más adultos o adultos mayores, si va a ser personas que viven en las grandes ciudades o al contrario de la ruralidad. Entonces creo que es muy difícil poder hacer una predicción si lo que han mostrado las últimas encuestas se va a repetir en el resultado. Ricardo. Yo creo que todavía queda mucho y esos días hay que aprovecharlo. No sabemos, como todos han dicho, cuál es el padrón, quién es la gente que va a votar. Yo espero que vote millones literalmente, que sea por lejos la votación más grande, ojalá más del 70%, y ahí va a ser la ciudadanía la que decida. Nosotros vamos a estar desplegados hasta la última hora haciendo campaña y la base de nuestra campaña ha sido precisamente entregar el texto constitucional y dar a conocer ese contenido. Y en eso vamos a estar hasta el último minuto y estamos confiados de que el apruebo va a tener el mejor resultado del domingo. Ruggero. Yo creo que no está zanjado para nada, va a ser una elección estrecha y hay que insistir en los llamados también a inscribirse como apoderados porque la elección se juega ese día, así que yo creo que todavía hay mucho que observar. Me han dicho que el rechazo está con problemas de apoderados para las mesas. Por eso hago el llamado para que la gente voluntaria, contenta, con mucha alegría, se una a ser apoderado en esta elección. Muy bien, vamos a partir con el apruebo. Quiero preguntarle a los dos representantes del apruebo en esta mesa, ¿qué debería pasar si gana el apruebo? Así como en el calendario, tanto de cuándo comenzarían, no sé, bueno, ya sabemos que hay unas transitorias, todo esto, pero ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo lo ven ustedes? Partiendo por las reformas, por la aplicación de las leyes que trae, ¿no es cierto?, el texto. ¿Cómo ven ese proceso? Para que la gente se lo pueda imaginar.
Bueno, de hecho, creo que lo importante respecto a la alternativa del apruebo es que el camino más o menos es cierto. O sea, hay garantía de lo que va a suceder porque la misma Constitución establece plazo y también establece que hay, primero, quién tiene la iniciativa en algunas materias, hay otras en que efectivamente debe ser el Congreso quien también recoja, y además está la posibilidad de la iniciativa popular de ley, que quiero rescatarlo porque a veces suena un poco disonante con lo que ha sido la política hasta ahora o la forma, ¿cierto?, de legislar, y esto yo creo que da garantía inclusive de que la ciudadanía pueda participar, de cómo se va a llevar a cabo e implementar la legislación. Conversando con abogados constitucionalistas, son como 70... No, sí. Son una enorme cantidad, entonces, ¿por dónde van a partir? Son 70 adecuaciones legales. Hay una organización política. A ver, yo creo que lo primero es entender que acá hay una certeza. Si es que gana el apruebo, sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos al final del libro cuáles son las transitorias, cuáles son los plazos y hay un orden establecido. El problema está si gana el rechazo. Porque como señalaba en el panel anterior, la incertidumbre y el temor favorecen al rechazo. Y no sabemos qué es lo que va a pasar después, porque hay un montón de buenas intenciones, pero el día 5 lo concreto es que si gana el rechazo estamos en cero y no sabemos qué es lo que viene para adelante. Si gana el apruebo, se cambian los pilares, tenemos una nueva constitución y se abre el trámite legislativo y por lo tanto se abre la democracia. Y eso creo que es una tremenda oportunidad, porque la discusión vuelve donde tiene que estar en esta etapa, que es precisamente en el Congreso. ¿Es la incertidumbre lo que se abre después del 5 para el rechazo, como presentan ellos en escenario? A ver, yo creo que la incertidumbre se abre en los dos escenarios. O sea, claramente las normas transitorias que contiene el texto constitucional tienen unos plazos que yo creo que fueron hechos con un alto grado de voluntarismo. Creo que es muy difícil cumplir con los plazos estipulados en el texto. Luego, el oficialismo que apoya el apruebo se pusieron de acuerdo en una serie de medidas para reformar, pero evidentemente hay gente que participó de la convención y sectores que hoy día no están representados en el Congreso que no están de acuerdo con esos cambios. Hay sectores que estamos por el rechazo que creemos que los cambios deberían ser bastante más. Entonces creo que no está claro exactamente cómo sigue en caso de que gane el apruebo, porque creo que no va a poder seguirse con el itinerario diseñado en la convención. Y luego hay cuestiones urgentes a las que creo que en caso de que gane el apruebo hay que abocarse, como por ejemplo la eliminación del estado de emergencia. ¿Qué va a pasar con medidas de ese tipo? La posible politización del sistema judicial. ¿Qué va a pasar con los temas de pluralismo jurídico en los casos penales? Entonces, creo que no es que el camino del apruebo, porque está escrito, sea un camino de certeza, ya que hay muchas negociaciones que yo espero que en caso de que gane el apruebo sucedan para hacer las reformas urgentes que hay que hacer. Pero en el caso de que gane el rechazo, ustedes mismos como movimiento plantearon un cronograma. ¿Cómo tendría que ser? Sí, bueno, en caso de que gane el rechazo, yo primero lo que quiero decir es que Chile va a tener una nueva constitución. Este plebiscito del 4 de septiembre no se trata de si Chile quiere una nueva constitución o no, porque ese fue el plebiscito pasado. Y hoy día existe en Chile un acuerdo político inédito que nunca ha existido, que va desde la UDI, que ha sido el partido que históricamente defendió la constitución del 80, hasta el Partido Comunista, que no se sentó a la mesa el 15 de noviembre a firmar el acuerdo de paz, de que Chile necesita una nueva constitución y aparte de este acuerdo político hay un acuerdo social. La discusión es cómo vamos a seguir para adelante. Nosotros desde Una que nos una hicimos una propuesta para que haya una nueva convención constitucional, que por supuesto sea paritaria, que por supuesto tenga escaños reservados, pero no en la proporcionalidad de la convención, sino proporcionales a los votantes del padrón electoral, con listas, con dos sistemas electorales, un sistema electoral basado en los distritos, como actualmente votamos por los diputados, y con listas nacionales, que eso permite que los partidos puedan priorizar dentro de las listas no las figuras más famosas o populares, sino quienes creen que van a hacer un aporte a la discusión. Y que trabaje 6 meses. Creemos que hay mucho trabajo adelantado, creemos que hay que partir a partir de lo que entrega la convención, que hay buenas cuestiones ahí que hay que rescatar, también mirar el texto que entregó el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, y también proponemos que haya una comisión técnica que pueda trabajar antes que comience a trabajar la convención, que pueda juntar estos dos textos y hacerle una propuesta a la convención. Voy a ir con Ruggiero antes, pero los plazos que ustedes ponen son un poco difíciles de cumplir. La elección en diciembre, ya nos decía el presidente Cervel que es muy difícil. Sí. Pero lo hablamos después de los plazos. Ruggiero, ¿tú estás de acuerdo con los cambios que se tienen que hacer a la composición de la convención? ¿Tú quieres otra convención? A ver, lo primero que yo quería decir, Mónica, es que yo creo que el itinerario que marca esta propuesta constitucional en caso de que gane el apruebo
Es un itinerario improvisado, lo decía Javiera, es un puro voluntarismo. Acá hay un cúmulo de leyes que son imposibles de tramitar en el Congreso, con unos tiempos que no se van a cumplir, y lo peor de todo, no hay plata para cumplir con todos estos compromisos que están en el papel, pero que sabemos que no son financiables ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Entonces yo creo que lo que vamos a tener si gana la apruebo es la misma improvisación que estamos viendo de este gobierno en la macrozona sur. La vamos a ver a propósito de qué hacemos con este borrador de Constitución que ahora tenemos que cumplir si gana la apruebo, pero que de verdad yo los vi muy complicados en el proceso de tramitación de normas transitorias. Me gustaría ver la propuesta por parte del rechazo. Sí, dicho lo anterior, en el caso de que gane el rechazo tenemos una gran certeza, y es que el proceso continúa. Chile le pidió a la Convención Constitucional ofrecerle una buena y nueva Constitución, pero eso no se cumplió. Y si es que se impone el rechazo, vamos a tener que seguir con ese compromiso. Desde mi partido de Renovación Nacional y de Chile Vamos, se han dado las señales y los compromisos se han cumplido. El primer compromiso, ¿cuál era? Aprobar la rebaja del quórum de reforma constitucional de la actual Constitución a 4/7. Y se cumplió. Entonces yo creo que hay certeza. Ya hay un camino que se está pavimentando hacia los acuerdos. No es casual que estemos Javiera y que esté yo acá defendiendo la opción del rechazo, porque aquí sí hay posibilidad de acuerdo, y yo creo que ese es un bonito camino de esperanza para el futuro si es que se impone la opción del rechazo. Ricardo. Eso sí que yo creo que es voluntarismo, porque acá estamos viendo qué es lo que está arriba de la mesa y el rechazo dice vamos a hacer algo, pero hay contradicciones evidentes. Javiera dice que es paridad, que es escaño reservado. Una representante de Bópoli en la convención dijo que la paridad era una estupidez. Roger está planteando otras cosas que tampoco están claras. Entonces viene el rechazo, termina y después viene otro proceso. ¿Cómo? ¿Con qué competición? ¿En qué plazo? ¿Cómo avanza eso? Pero con paridad, con escaño reservado, con plebiscito previo, ¿cómo? Yo no estoy en el Congreso, lo primero que hay que recalcar es que esta es una decisión que pasa por el Congreso, no pasa solo por el presidente de la República. ¿Pero cuál sería tu...? Y en mi opinión personal, yo creo que tenemos que aprender de los errores de la Convención Constitucional y tomar las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? La paridad, por ejemplo. ¿Qué cosa buena? Incorporar... Pero yo opino algo distinto y creo que la mayoría del sector de Chile Vamos, donde no están los republicanos, por lo demás, estamos de acuerdo con esa opción. Que los escaños reservados, que los pueblos indígenas estén, pero proporcionalmente, no sobre representados como estuvieron en la Convención Constitucional. Yo creo que hay que aprender de los errores de sentarnos y que lo primero que se discuta sea el reglamento. Eso fue un grave error. Se perdió tiempo y el reglamento se hizo como un traje a la medida de la mayoría circunstancial y vemos el resultado. Entonces yo creo que hay que entregarle a esa convención un reglamento predefinido que colabore y que ponga incentivos a buscar acuerdos entre quienes piensan distinto. Yo creo que podemos hacerlo mejor en una segunda oportunidad y hay bastante consenso y lecciones que ya hemos aprendido. La propuesta del rechazo para la nueva convención es que, por ejemplo, los independientes ya no vayan en listas. ¿Tú estás de acuerdo con ese...? O sea, mira, lo primero que quiero plantear respecto a los elementos que planteó Javiera, de que hay que revisar, que hay un acuerdo, y de hecho todos los puntos que planteó Javiera están incorporados en el acuerdo, al menos en de el los acuerdo partidos de reforma que del somos oficialismo. Claro, y que son algunos de interpretación, de implementación. Obviamente hay un camino legislativo que recorrer, pero por otra parte, si hablamos del rechazo, primero no hay un acuerdo por quienes son parte del rechazo respecto a qué va a suceder. Va a ser una convención constitucional, algunos dicen eso, pero también hay otros por parte del rechazo que plantean que no, que hay que quedarse con la Constitución vigente y que hay que hacer reformas con la Constitución vigente. Por ejemplo, desde el Partido Republicano he escuchado voces que tienen en el fondo esa orientación. Y ahí yo creo que, o sea, primero pónganse de acuerdo, ¿cuál es el camino? Hasta ahora no han presentado un camino si es que gana el rechazo. Por otra parte, si es que es convención constitucional, no solo Rocío Cantuarias ha planteado eso, sino que también se ha cuestionado, se ha abierto la posibilidad, no hay certeza, no hay garantía. Un senador de la UDI, Macaya, ¿cierto?, también planteó por lo menos que no tenía certeza, no daba garantía de que se iba a avanzar en la paridad. Entonces, un tema que es tan importante para nosotras, porque también no solo nosotras hicimos historia, y quiero, con esto cierro, Mónica, pero a mí me parece importante que no retrocedamos en temas que incluso hicimos historias en términos internacionales. Y cuando está en peligro la paridad, cuando está en peligro que
se retrase un proceso constituyente que la gente ha demandado por tanto tiempo. La gente quiere que avancemos en educación gratuita. Te pregunté por los independientes. Porque el Partido Comunista, por ejemplo, que está en la coalición de gobierno, no quiere cambiar nada de cómo se hizo esta convención. Mira, yo eso creo que hay que conversarlo, hay un proceso, por cierto, que abrir respecto al rechazo. Mira, yo creo que hay que conversar la forma en que los independientes deben estar incorporados, pero sí o sí los independientes son un aporte, y volvamos al momento en que discutimos este tema en el Congreso, porque no solo fue, y lo quiero plantear, no solo fuimos desde el oficialismo actual quienes planteamos la necesidad de la incorporación de los independientes, sino que también la actual oposición. ¿Por qué? Porque es importante que los movimientos sociales, las personas por fuera de los partidos, también estén involucradas en el proceso como tal. Javiera. Sí. Oye, yo quisiera decir algunas cosas. Primero, si bien, y fue criticado por mí, por mucha gente, el documento que entregó Chile Vamos, que se llama Por una nueva Constitución, y no me acuerdo, olvidó la paridad, y muchos olvidó la paridad en ese documento. Unos días después salieron 3 dirigentes de los 3 partidos de Chile Vamos, Luz Poblete, presidenta de Evópoli, y no me acuerdo quién era de Renovación Nacional de la UDI, comprometiendo los votos de Chile Vamos para que el proceso que viene a continuación sea paritario. O sea, quiero como dejar esa duda afuera. Luego, yo creo que los 4, 5 que estamos en esta mesa sabemos que en estos momentos están ocurriendo conversaciones que involucran a actores o sea, yo lo que he escuchado es que no involucran al Partido Republicano, porque efectivamente el Partido Republicano que cree que la Constitución vigente está buena, pero no se necesitan los votos del Partido Republicano, y esas conversaciones están ocurriendo informalmente, porque como existe la posibilidad certera de que gane el rechazo, hay que ponerse de acuerdo en si va a haber plebiscito o no va a haber plebiscito. Creo que hay una opinión mayoritaria de que no sería necesario el plebiscito, de que esta propuesta del presidente de ir directo a la elección de convencionales es lo que va tomando forma, y una serie de conversaciones que están ajustando cómo debería ser el sistema electoral. Entonces, decir que esto no va a ocurrir y que porque el Partido Republicano se opone a esto, la verdad no se necesitan, debido a la reforma, entre otras cosas, los votos del Partido Republicano, y podemos continuar con una nueva oportunidad para tener una constitución que convoque a una gran mayoría de chilenas y chilenos en un plebiscito. Para que la gente no entienda en su casa, para volver a hacer un proceso como este, hay que volver a hacer una reforma constitucional y iniciar un nuevo proceso, y se requieren para eso 4/7 ahora. Pero quiero ir con Ricardo. Que tú... algo, Mónica, muy breve, es que para responderle a la diputada, lo que pasa es que esto requiere un gran acuerdo, y requiere un acuerdo con ustedes, con Ricardo, con nosotros, con los que quieran estar en ese acuerdo. El hecho de que se haya bajado a 4/7 significan 88 votos en la Cámara de Diputados. Entonces, saquen las cuentas. Quienes quieran estar en ese acuerdo van a estar, quienes no quieran estar no van a estar, como decía Javiera. Pero yo creo que la voluntad, el compromiso de seguir adelante con el proceso y ofrecerle a Chile una nueva constitución que sea mejor que esta propuesta que nace de la Convención Constitucional, está. La pregunta es si va a estar la voluntad de ustedes de ponerse de acuerdo con nosotros, porque en la Convención no estuvo. Ricardo, ese es el problema. Como ex convencional del apruebo, ¿qué mea culpa hacen de que en definitiva se sigue hablando de que, y las encuestas también lo han mostrado, la imagen del convencional afectó este proceso? Primero quería hacer un contrapunto, porque acá hemos hablado todo el rato sobre la opción del rechazo. Yo estoy acá por la opción del apruebo. Yo tengo la convicción más absoluta de que va a ganar el apruebo. Entonces hago una invitación acá abierta desde el oficialismo. Javiera planteaba que le preocupa el estado de emergencia, le preocupa el pluralismo jurídico, propiedad, con todos estos apellidos que les quieren poner. Nosotros los invitamos en todo el compromiso que nosotros tenemos y que se hizo desde el oficialismo, todo requiere 4/7. Entonces, partamos con una constitución, con nuevos pilares, con un Estado social y democrático de derecho, con un Estado regional, con paridad, todas las cosas que no están en la propuesta de la derecha, partamos con esos pilares nuevos y desde ahí hacemos los cambios. ¿Quieren hacer grandes acuerdos? Es 4/7. Sean bienvenidos a esa implementación de la nueva constitución. Respecto a los convencionales. ¿Con referéndum? No, ninguno de esos temas requiere. ¿Ninguno? De todos los temas del compromiso que está del oficialismo, hay 2 que requieren plebiscito o 2/3. Ese es iniciativa del presidente en materia de gasto y el segundo, reelección. Todos los otros basta con 4/7 y dejamos abierta la invitación para que todos los que quieran hacer implementación y todos esos fantasmas que existen lo aclaremos a través de esos 4/7. Entonces mi pregunta es, de ganar el apruebo, antes de comenzar a implementar el texto, se tendrían que hacer las reformas.
La mayoría de las que están en el texto son adecuaciones del texto. Por ejemplo, propiedad. Propiedad, para mí no hay ninguna discusión, está clarísimo, está el derecho a propiedad. ¿Les pone nervioso? Juntémonos en 4/7 y hacemos una aclaración. No tengo ningún problema. Lo deslinde del tema del pluralismo jurídico. A mí no veo que haya ningún problema ahí. ¿Los pone nerviosos? Bienvenido. Nosotros estamos comprometidos. Por 4/7, pongan el 7% que nos falta y tenemos los 4/7 para hacer toda esa reforma que tanto les preocupa. Ricardo, perdóname, pero no es que a nosotros nos ponga nervioso que se haya votado en contra de dejar los asuntos penales fuera del pluralismo jurídico como se votó en el Pleno. Pero no es que a nosotros nos ponga nervioso. En estos momentos hay más de 3 regiones en Chile donde hay situaciones de violencia diaria, donde no está claro dónde se van a juzgar los temas. Javiera, pero te pido que un tema tan sensible no lo utilice. Hoy día los delitos son por ley, las penas son por ley y los tribunales son previos. Ricardo, no es que a nosotros nos ponga nervioso, es que claramente esto cuando se votó en el Pleno, se votó en contra y hubiera sido bastante más sencillo que quedara claro, porque tú, igual que yo, conocemos la situación que se está viviendo día a día en la Araucanía, en Biobío, en la región de Los Ríos y ahora hasta en O'Higgins. Entonces, pero cuestiones Javiera, como esas... Es que no está en juicio eso. Yo no, te pero pido, por favor, yo te estoy diciendo que no somos nosotros los que nos ponen nerviosos eso, sino que hay una situación delicada en el país de la cual no se hicieron cargo mientras estaban votando a ver, lo primero. Sí, porque primero está contenido en la nueva Constitución. El artículo 112 de la nueva Constitución establece que los delitos deben estar establecidos en la ley. Entonces, ¿cuál es el tema de nuevo? No, pero a ver, ¿cuál es el tema de nuevo de retomar estos temas que además nosotros para darle claridad y certeza, tranquilidad a la ciudadanía, incluso también a los sectores políticos que han planteado estas dudas, los pusimos en el acuerdo que tenemos nosotros, y que, si entiendo, comparten el punto, perfectamente también podemos aprobarlo y avanzar en esa materia. No quedarnos con supuestos ciertos fantasmas que no son, porque ya están despejados con nuestra interpretación y además con lo que está establecido en la Mónica, misma es que tengo que responder el emplazamiento de Ricardo. Ricardo nos invita a un acuerdo que el propio Partido Comunista desechó el mismo día. Primera cosa. Es un acuerdo que ya a esta altura nació muerto. Segundo, es un acuerdo que no se hace cargo de los problemas estructurales de esta propuesta de nueva Constitución, por ejemplo, del pluralismo jurídico, que parece que ustedes no entendieron nunca qué era lo que estaban aprobando. Ustedes, Ricardo, tú votaste a favor de darle derecho a Héctor Yaitul a tener la justicia de Zulonco o Machi. Y cuando el artículo 34 dice que él tiene un derecho que incluso puede reclamarlo ante tribunales. ¿Qué es lo que pasa acá, Mónica? Que lo mismo que dijo Héctor Yaitul, llegaron diciendo Mari Mari y ahora se están arrepintiendo de lo que votaron. Y esa misma actitud que hoy día tiene el gobierno fue lo que tuvo la Convención Constitucional. Me quedan 30 segundos para que puedan responder, porque luego tenemos que ir a la polla. De todo lo que hicieron, Ricardo. Yo quiero hacer con mucha calma, Rollero. Retirar las querellas contra Yaitul, lo votaste a favor. Rollero, y ahora se arrepienten. Pero te pido calma. Hay que tener mucha personalidad para decir lo que tú estás Te pido calma. Este es un tema muy sensible, entonces seamos un poco responsables. Está hablando de Yaitul y mete Yaitul y Yaitul. Entiendo que es fácil, otra herramienta más de miedo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Los delitos en Chile están en la ley. Las penas en Chile están en la ley. Es el principio de legalidad. Y los tribunales que conocen tienen que ser previo a los delitos. Así que no te pongas nervioso por lo que está en juicio. Y lo que viene hacia adelante, todo lo que tiene nervioso a ellos, también está en la propuesta que nosotros tenemos un compromiso de hacerla. Esa propuesta es de 4/7. Yo insisto, todos los que estén preocupados por eso, los invitamos a sumarse. Necesitamos un 7% y con eso llegamos a los 4/7. ¿Dónde está por escrito la costumbre indígena? Vamos a... No está escrita, ese es el problema. Vamos a cerrar con la polla, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que es importante decir que nosotros saludamos que por fin el oficialismo haya reconocido que el texto tiene fallas, porque las cuestiones que están en ese acuerdo, mucho las venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, el acuerdo es absolutamente insuficiente. No se hace cargo de los problemas del sistema político, de la fragmentación del sistema político, no se hace cargo de la posible judicialización de un montón de temas porque la naturaleza es sujeto de derecho, no se hace cargo de cómo va a ser la transición de los derechos de agua a los permisos administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, el acuerdo está bien, estamos de acuerdo con el acuerdo, pero debería haber sido mucho más amplio y antes. ¿Tu apuesta para el 4? No me hagas ya, pero juégatela. Es un juego nomás. Esto va a quedar, además, no sale de acá. De aquí no sale. De aquí no sale. 53-47. Ya lo voy a anotar, ¿ah? 53-47, Javiera Parada.
Ruggiero. Me sumo a esa cifra con mucha esperanza. 47, Ruggiero, Cosi. Yo llevo más Ricardo de Montero. 20 comunas y por lo que he visto, 54% 46 va a ganar el apruebo. 46, 54. Ricardo Montero. Estoy anotando acá. Voy a ser como yo, la jueza de fe. Yo me sumo a los porcentajes Mira que de Ricardo. tenemos Estamos El terreno que manejamos. absolutamente... El terreno que manejamos. Sí, yo Perfecto. también he hecho terreno, así que también lo he ido palpando. Eso es lo que ustedes ven en la calle. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados, a Ruggiero Cosi, Javiera Parada, Gael Yeomans y Ricardo Montero por habernos acompañado esta noche en Radiografía. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato. No se vayan. Bueno, comenzamos a despedir esta edición de Radiografía Constitucional, pero tenemos dos invitaciones bien importantes. Una, a nuestro último capítulo de esta temporada, que será el próximo jueves en este horario tradicional del jueves a las 10 de la noche. Y tendremos, eso sí, un capítulo especial el día 4, el domingo 4, el mismo día de las elecciones, analizando, por supuesto, los resultados de esa jornada histórica. Radiografía Constitucional.